de Santi Donaire con el título Hasta que la tierra aguante, una ruta fotográfica por el agronegocio en España. También llamo a algún despistadillo que quede del taller de Bari, que, como sabéis, en esta actividad estamos paralelamente. No sé si hay alguien que esté también en el taller. Vale. Como antes no hemos tenido mucho tiempo al principio, porque íbamos ya con... Sí me gustaría un segundillo de dar un agradecimiento personal mío a la Diputación de Huelva, al Ayuntamiento de La Redondela, por supuesto, al colectivo We Are Photo, pero me gustaría personalizar un poquito y darle las gracias a María Claus, a Juan Sande, a Juan Luis Roth, también a Luna, a Clara, a Juan, a Damián, a Esther del Ayuntamiento. Creo que no se me olvida nadie. No. Si se me ha olvidado alguien, bueno, dar las gracias a todas las personas implicadas en que estemos aquí, en un lugar organizado, limpio, bonito. Es importante también que tengamos en cuenta, por supuesto, a todos vosotros, por estar, por participar, por crear este buen rollo. Me habéis hecho sentir en casa, en familia, a dejar un poco los nervios de lado y a sentirme a gusto. Así que muchas gracias. Un aplauso para vosotros mismos y para la organización. Y por supuesto a los ponentes, que son todos muy interesantes, maravillosos. Voy a presentar a Santi Donaire. Santi Donaire es fotógrafo documental, periodista y cofundador de la productora de documentales Nervio. Ha trabajado para medios como El País, The New York Times o Le Magazine du Monde. Y sus fotografías han sido publicadas en Time y Los Angeles Times. Y también ha sido galardonado con el Picture of the Year Internacional en 2017 y el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña en 2019, entre otros. En los últimos años ha desarrollado varios proyectos relacionados con la memoria histórica española. También es el ganador de la tercera beca Joana Blarnés para jóvenes fotoperiodistas por el proyecto Hasta que la tierra aguante, que es el que nos presenta hoy, acerca del impacto social y medioambiental en España de la producción alimentaria industrial intensiva. Y el pasado junio ganó el premio Gabriel García Márquez en Colombia con el trabajo Hijos de la Desmemoria, publicado por el National Geographic. Así que os dejo con él, que nos va a contar muchas verdades. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me sumo a los agradecimientos por las presentaciones, por acogernos tan bien y tan maravillosamente al pueblo, a la Diputación, a Huelva, a los compañeros que están aquí al lado, que hacen que esto técnicamente sea posible y que están ahí dando el callo. Y bueno, yo voy a presentaros Hasta que la tierra aguante. Ya he ido contando a modo de píldora de aperitivo estos días en qué consistía un poco. Como os dije el viernes, parece que llevamos como una semana, ¿no? Aquí. El viernes, este proyecto se hace realidad, aunque ya os digo que no es un proyecto finalizado. Llevo un año y medio sobre el terreno, pero todavía no está finalizado para nada y ahora lo explicaré por qué. Pero se hace posible o se empieza a materializar, o lo que vais a ver es gracias a la beca para jóvenes fotoperiodistas Joana Blarnés, como os decía el otro día, y creo que es de justicia decirlo una y mil veces. Joana Blarnés fue la primera fotoperiodista española y antes de morir dejó dicho que por el rédito del uso de su archivo quería generar una beca para jóvenes, para ayudarles a generar proyectos que además tuvieran algún tipo de contenido social y creados dentro de España, ¿vale? Yo por eso digo que este proyecto también es de Joana, porque esa generosidad de Joana hace que por los que hemos tenido el privilegio de ganar esta beca, pues hayamos podido disfrutar de su generosidad, ¿no? Hasta que la tierra aguante es un proyecto que yo empecé a documentarme y a investigar hace 3 años, porque sobre todo un proyecto de investigación,
donde yo ante todo me considero periodista. Lo que pasa es que luego, como fotógrafo, intento traducir las historias que quiero contar en imágenes. Y muchas veces un desafío, ¿no? Porque este caso es un gran ejemplo de cómo a veces la fotografía, esto de lo de una imagen vale más que 1000 palabras, en este caso no se cumple, porque hay mucha información detrás, ¿no? Como os decía el otro día, al final esta ha sido una investigación, una ruta, una búsqueda, por esas consecuencias medioambientales y sociales de la industria agrícola y ganadera en España. ¿Y qué significa eso? Pues al final significa hacernos la pregunta de dónde viene lo que comemos. Y ya no solo como acto cotidiano y humano y transversal, que es el comer y el alimentarse, sino porque, como os decía el otro día, nuestro país ocupa un lugar muy importante dentro de la industria de producción de alimentos, sean agrícolas o ganaderos, ¿no? Y creo que se habla poco, es como lo del turismo, ¿no? Como que lo tenemos muy interiorizado, pero las heridas que va dejando esta industria, creo que se habla poco, ¿no? Entonces yo hace 3 años comencé esta investigación que tenía unas motivaciones, ¿no? Unas motivaciones personales. Además de los datos, que son, digamos, para mí los cimientos que aguantan este proyecto, hay unas motivaciones personales. Yo me voy a poner el cronómetro porque mi capacidad de síntesis es muy mala y me puede dar aquí el día entero, ¿vale? Ayer veía ahí en el multimedia, lo primero, una frase de Rachel Carson, que era una bióloga que ya en los años 60 estaba empezando a alertar a la población de las consecuencias de los nuevos métodos industriales de producción de alimentos, ¿no? Este libro se llama La primavera silenciosa, por si a alguien le apetece buscarlo. Y yo siempre digo que en La primavera silenciosa, una vez que yo leí ese libro, entendí muchas cosas y en mi tierra, yo soy de Jaén, hemos vivido una primavera silenciosa y de hecho hay muchas primaveras silenciosas. La primera motivación para hacer este proyecto es que yo cuando tenía 5 o 6 años salía a andar casi todos los fines de semana con mi abuela y con mi padre por los campos de olivos de Jaén. Entonces nos dedicábamos, mi padre se ha dedicado al tema de botánica toda la vida y nos dedicábamos pues a ver las plantas, ¿no? La jara, el tomillo, el romero, a escuchar los pájaros que había allí, a identificar los insectos, los roedores. Y para mí era como un festín, ¿no? Era como bueno, pues sí, una amalgama ahí de olores y de sonidos, que cuando leo a Rachel Carson, que habla de cómo se va silenciando nuestro campo, claro, yo ahora me di cuenta de que yo cuando doy los paseos ahora con mi padre, hay una primavera silenciosa en ese bosque de olivo en concreto de mi tierra, ¿no? Ya no se escuchan los pájaros, ya no hay aromática en el suelo. De hecho, mi abuela plantaba garbanzo y lenteja entre los olivos. Ahora entre los olivos no hay nada más que tierra y arena baldía. No hay insectos, no hay roedores, no huela nada y no se escucha nada, está completamente en silencio, ¿no? Esa transformación en un periodo de tiempo histórico tan cortísimo, que son 30 años, nos hace ver cómo se ha transformado el campo de un lugar a otro, ¿no? Como os decía, al final también la pregunta de hacernos el cómo se produce lo que comemos, de investigar qué hay detrás de ese acto tan cotidiano que es ir a hacer la compra, ¿no? Porque normalmente pensamos o nos han hecho entender que la comida nace en el supermercado, ¿no? Y detrás del supermercado no hay nada. Y además en el supermercado ya viene pasado por un proceso de marketing para que parezca que en esa comida pues no hay nada malo detrás, ¿no? Porque como está muy pensado y presentado de una manera muy atractiva, pues es difícil pensar que detrás de ese alimento que estamos cogiendo haya algo perjudicial para alguien o para algo, ¿no? Y al final me daba la conclusión, que fue una motivación, de esa falta de transparencia de la industria, ¿no? De decir, yo siento que aunque si quiero saber cuesta mucho, y además lo he constatado en esta investigación, que cuesta muchísimo saber qué hay detrás de la industria. Y yo creo que además es una cuestión de derecho democrático el decir queremos saber cómo nos estamos alimentando, ¿no? Y a costa de qué. Igual que queremos saber cómo nos estamos vistiendo, ¿no? Tantísimas cosas, ¿no? A partir de ahí empezamos, y cuando hablo en plurales, porque aunque esto es un proyecto autoral mío, pero una vez que entra dentro de los carriles de la beca Joana Viarné, he tenido el privilegio de trabajar con un grupo de compañeras que me han ido, bueno, pues ayudando, asesorando, ¿no? Y empezamos a construir esquemas y sobre todo mapas. Vais a ver que los mapas son transversales y muy importantes en este proyecto, ¿no?
Como también os decía el otro día, digamos que el gran pilar, la pared maestra, digamos, de este proyecto y que a mí me hace preguntarme qué hay detrás de todo esto, es ese dato que da en el 2019 el Ministerio de Agricultura de España, de que somos el primer proveedor de frutas y hortalizas de la Unión Europea y el tercero del mundo, solo detrás de Estados Unidos y de China. Estos récords podría estar toda la mañana aquí, o sea, somos récord en productores del mundo de aceite de oliva, europeos de mango, de aguacate, de fresa, de arándano, de cerdo, de pepino, de calabacín, de tomate, de pimiento, y así podría estar toda la tarde, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde ese ranking a mí me empieza a hacer esas preguntas de lo que os contaba el otro día, hasta qué punto estamos forzando las máquinas para llegar a esa medalla de bronce, ¿no? Yo creo que en los proyectos, y sobre todo desde el periodismo, para intentar hacer una traducción de una investigación que es bastante compleja porque hay muchos datos y hay muchas transversales, y sobre todo porque aquí no se dan muchas respuestas, sino que se generan muchas preguntas o como mínimo se abren nuevos caminos para mirar lo que comemos desde otro lado. Para mí era muy importante primero definir quiénes eran los protagonistas y las protagonistas de la investigación. Para mí ha sido trabajadores y trabajadoras del mundo rural, del campo, sobre todo porque tenía desde el primer momento muy claro este sentido de autocrítica, aunque yo pertenezco bastante al mundo rural, porque ahora vivo en el campo, en el mundo rural, y vengo de familia aceitunera, pero bueno, a veces hay como una relación muy de perspectiva urbana y creo que de una manera muy injusta hacia el campo, y quería poner en el centro a las personas que no solo viven sino que trabajan en el campo como protagonistas, no tanto para señalar sino para intentar hacer partícipes, ¿no? Personas que conviven con la agroindustria, que conviven en el mundo rural pero no se dedican y que también tienen una relación directa o indirecta, y la agroindustria en sí, ¿no? O sea, la industria, y esta es la palabra, aquí no estamos hablando de agricultura y de ganadería, estamos hablando de la industria que genera esta agricultura y esta ganadería. Por lo tanto, ya hacemos una diferenciación donde la gente que se dedica a producir alimentos y la gente o las entidades o las corporaciones que su principal objetivo es la producción de una rentabilidad y no de producir alimentos, ¿no? Donde empieza a aparecer ya un modelo de negocio más especulativo que otra cosa, ¿no? ¿Y a quién va dirigido esta investigación? Aquí sí, por dar la vuelta a lo de quiénes son los protagonistas y quiénes son para mí los principales interesados, pero ¿a quién va dirigido? Aquí sí que pongo en primer lugar a la ciudad, porque producimos como consumimos. Muchas veces pensamos que los culpables y las culpables de este problema son la gente del campo, ¿no? Y es que nuestro consumo en las ciudades, en esos sitios que el marketing nos construye, como os decía, inmaculados, bueno, pues nuestros modelos de consumo generan una dinámica y generan muchísima presión en todos los sentidos al campo y a la gente que trabaja en el campo, ¿no? También a lo rural, porque creo que hay que hacer un debate sobre la precariedad, la presión que hace la industria, y también empezar a hablar de alternativas, y porque a veces tenemos muy claro qué significa la precariedad laboral, de vida, la incapacidad de poder generar proyectos de vida en familia, en colectivo, como cada cual quiera, en la ciudad. Sabemos lo que es un trabajo precario en la ciudad, pero a veces se nos olvida de que la industria ha generado una precariedad en lo rural, que también implica salarios basura, que también implica no tener tiempo para cuidar, tiempo para disfrutar, tiempo de ocio, ¿no? Y yo creo que todas estas cosas tenemos que tenerlos muy presentes, porque al final aquí lo de los buenos y los malos, hay malos que están muy claros, pero a veces lo de los buenos y los malos yo me muevo más en un mundo de ambivalencia porque tenemos responsabilidades y tenemos que hacernos cargo como ciudadanos, pero también hay otros que tienen unas responsabilidades, entonces hay que medir con miedo, ¿no? O sea, con cautela. Y luego también a la industria como exigencia de transparencia, ¿no? ¿Cómo se ha realizado este proyecto? Como os decía, hace 3 años empecé un proceso de documentación. Básicamente, estos son, digamos, las fuentes que he usado para documentarme: organizaciones ecologistas, Ecologista Nación, Greenpeace, WWF, SEoverLife, SEAE, que es la Sociedad Española de Alternativas Ecológicas, plataformas de asociaciones vecinales, locales y agricultoras. Academia, muchas investigaciones, sobre todo con la Universidad de Huelva en concreto y también con la Universidad de Barcelona, con la ciencia, donde tengo que agradecer muchísimo, y ahora conoceréis por qué, a Nicolás Olea y Marieta Fernández, investigadores de la Universidad de Granada,
Y pongo a la patronal porque siempre he dado la opción a la patronal de que participe en el sentido de que dé su punto de vista, pero todavía estoy esperando a que me den la respuesta. Entonces, bueno, lo pongo ahí, si algún día le apetece a ellos participar, pues genial, ¿no? El viaje por el territorio, y esto ha sido un viaje por todo el país, ahora veréis el mapa, han sido primero por los focos de producción históricos y nuevos, o sea, aquellos que llevan 30, 40, 50 o 100 años produciendo, como puede ser mi tierra, Jaén, pero también nuevos lugares que de repente esa industria la ha tocado con la varita, ya veremos si maldita o bendita, de decir, ahora tú te vas a encargar de producir estos nuevos alimentos que han aparecido. Spoiler, aguacate, por ejemplo, ¿no? Luego, por ejemplo, en el proyecto, yo en un primer momento quería contar el conflicto, es decir, el problema, causas, consecuencias, la resistencia, o sea, aquellas personas que se están resistiendo a esta agroindustria, pero que no tienen por qué estar proponiendo una alternativa, y la alternativa. Lo que pasa es que cuando llegué al terreno me di cuenta de que el conflicto, el problema era tan grande que ahora mismo solo he hecho el conflicto. El siguiente capítulo, la siguiente parte o pata de este proyecto será la resistencia, las nuevas resistencias al cambio climático, a la industria agrícola y las alternativas, porque creo que esto no es solo de que nos salgamos amargadas y amargados de aquí diciendo el mundo es una mierda, sino de que también tengamos colectivamente una capacidad de alternativas para pensar que otra manera de consumir y de producir es posible, ¿no? Y pongo lo del desafío estético porque esto es una cosa que siempre me ha hecho dar mucho la vuelta y que hablaba siempre con Juan Balbuena, el que ha sido mi editor y mi tutor, digamos, mi acompañante en este viaje. Y es que muchas veces pensamos, por ejemplo, si pensamos en los trabajos de deforestación del Amazonas y de todo, donde cromáticamente el verde se convierte en lo bueno y el marrón se convierte en la destrucción, ¿no? Aquí, desde el primer momento, a mí me supuso un reto estético porque no siempre funciona así. De hecho, muchas veces lo verde, que es lo bonito, es lo malo, ¿no? Y aquí ya genera un desafío para mí como fotógrafo, porque claro, muchas veces es difícil decir que algo que estéticamente es bonito, un campo de aguacate, ¿no? Decir que tiene algo malo, ¿no? Entonces ha sido interesante este juego, ¿no? Este es el mapa provisional de hasta donde he estado en este año y medio, 22 provincias, unos 25.000 kilómetros. Si veréis, luego vamos a contrastar este mapa con otro mapa. Básicamente la producción de alimentos es como una especie de L, todo lo que es la costa este, ¿vale? Del levante español desde Cataluña hasta Murcia y luego Andalucía, ¿no? Yo creo que son los dos grandes ejes y los dos grandes territorios que más sufren esto, pero por supuesto hay lugares y por supuesto no todos los lugares están aquí representados. Al final la representación siempre es justa porque siempre te deja alguien, ¿no? Pero bueno, hay un poco por donde se mueve el proyecto. El proyecto está dividido en 4 grandes capítulos que intenta, digamos, diseccionar esta gran producción de alimentos. El primer capítulo es lo que hemos llamado la ruta de la soja, ¿no? Que básicamente intenta hablar de la ganadería industrial, ¿no? De la producción de carne en este país. Le llamamos la ruta a la soja porque desde el primer momento ha sido una ruta desde el principio, desde cómo alimentamos a los animales y de dónde vienen esos cereales, hasta el ejercicio último de comernos ese pedazo de carne, ¿no? Porque al final esto es un proceso de producción bastante diverso y múltiple, ¿no? No sé si sabéis, bueno, la cabaña ganadera en España, que es bastante importante, hay datos que a mí me hacen ver la importancia de todo esto. Somos el primer productor de carne porcina de Europa, ¿no? Por ejemplo, en territorios, los 2 grandes territorios donde se produce cerdo, que es en Cataluña y en Aragón, solo en Aragón hay más de 8 millones de cerdos, ¿no? En Cataluña 7,5 millones de cerdos. Hay más cerdos que habitantes. Estoy hablando de solo 2 comunidades autónomas, ¿no? Muchos cerdos. También está despuntando Murcia, como veremos, y Andalucía, veremos, ojalá que no, pero también está despuntando en lo que es la producción. Los cereales con los que se alimentan la cabaña ganadera, solo el 40% proviene del campo español. El otro 60% proviene principalmente de 2 países, que es Brasil y de Argentina. La mayoría de ese país, o sea, de ese cereal es soja y maíz. Se calcula que ese 60% que viene de Argentina y de Brasil, el 70% viene de deforestación amazónica,
el 40% es transgénico, por lo tanto transformación genética para que sea resistente a plagas, construido también bajo patentes por grandes empresas como puede ser Monsanto. Por cierto, Monsanto fue comprado por Bayer, fue la mayor operación económica de la historia de la humanidad. Es muy curioso, ¿no? El que pone la enfermedad pone la aspirina, ¿no? Y entonces yo lo que he ido haciendo es una ruta desde que llega el cereal hasta a nuestro país, ¿no? Para ir analizando qué cereales son esos, como hablaba, soja, maíz, un poco de trigo también. ¿Y cuál es el recorrido? Básicamente los cereales vienen desde estos países exportadores, llegan al puerto de Tarragona. El puerto de Tarragona es el puerto donde se importa, donde llegan todos estos cereales. Y aquí aparecen unas redes de comunicación que se distribuyen sobre todo por Cataluña y por Aragón y se llevan a grandes macrofábricas que producen los piensos con los que se van a alimentar. Estos piensos, no hay una receta de pienso, una fábrica de pienso puede llegar a generar hasta 600 recetas diferentes de pienso según las necesidades de la cabaña ganadera. Y claro, la primera pregunta es ¿qué comen estos animales, ¿no? Si ya estamos diciendo que están comiendo unos cereales que vienen de un dudoso origen de respeto medioambiental, de respeto a las poblaciones locales e indígenas que viven en esa zona y que además tienen unas consecuencias de salud por tener una cantidad de pesticidas y fitosanitarios, bueno, pues ahí ya estamos generando un problema, ¿no? Pero los piensos también se mezclan con otros elementos, como pueden ser aceites de palma, como pueden ser sustancias químicas que ayudan, digamos, a todo el rato tenemos que ponernos la gafa a esta producción, a esta codicia, ¿no? Básicamente lo que intentan hacer es que el animal crezca cuanto más rápido posible, porque cuanto más animales entran y salgan, más producimos, ¿vale? ¿Todo esto a dónde va? Va a las famosas macrogranjas, ¿no? Esas famosas macrogranjas que habéis escuchado alguna vez, ¿no? Y que creo que se ha explicado bastante poco. Antes de pasar al tema de las macrogranjas, quería decir una cosa, porque las consecuencias geopolíticas están teniendo muchas consecuencias en la ganadería española. Con el tema de la guerra de Ucrania, Ucrania aportaba muchísimo, sobre todo cereal y cebada, a la producción de alimentos para la ganadería. Con el tema de los cierres de los puertos por la guerra, el Ministerio de Agricultura el año pasado pidió aumentar la importación de cereales desde Argentina y de Brasil, y lo que me parece más grave de todo esto, sobre todo por aquel deber democrático de no contarlo, lo que me parece más grave es que se levantaron, digamos, las medidas o los requisitos de pesticidas presentes en los cereales. Es decir, como tenemos que seguir produciendo, oye, voy a levantar un poco la mano y si antes tenía 10 como máximo, ahora si tiene 20 no pasa nada porque tenemos que seguir moviendo la rueda, ¿no? Todo esto, como veremos, tiene consecuencias en la salud, en el presente y sobre todo también en el futuro. Estos cereales se los distribuyen a las macrogranjas. La macrogranja, para que diferenciamos, la ganadería intensiva, que es la industrial, es aquella que está estabilizada, que nunca ve la luz del sol, que siempre está dentro de 4 paredes o bajo un techo, que tiene una producción, o sea, que tiene un alimento artificial o industrial. Y lo contrario sería la ganadería extensiva, para que no entendamos el pastoreo de toda la vida, que vive en el campo, que come el propio pasto, con lo que ello conlleva de aporte al medio ambiente, ¿no? Las macrogranjas básicamente viven un boom, y es que en el 2017-2018, por el tema de la gripe porcina, China, que es el gran productor de cerdo del mundo, pues como es siempre la política china, ¿no? De repente por la gripe porcina cierra todas sus macrogranjas y dice, no voy a producir más cerdos hasta que no extirpe, digamos, el problema de la epidemia. En ese momento, un país como España dice, voy a coger yo el relevo y me voy a convertir en el mayor proveedor de cerdo para China. Hemos llegado a ser el mayor proveedor de cerdo para China, un país tan pequeño, ¿no? A partir de aquí es donde surge este boom de las macrogranjas, que no son otra cosa que las empresas, las grandes empresas de producción de alimentos, os sonarán algunas, El Pozo, Cefusa, cosas así, lo que hacen es, le dicen a los ganaderos de toda la vida que tenían 20, 30 vacas, es vende tus vacas, con ese dinero yo te voy a dar una ayuda financiera con unos intereses del 20 o del 30%, construye este edificio que va a ser tuyo y yo te voy a dar el pienso y los animales, pero el edificio es tuyo, tú me los crías. Claro, es una estrategia de marketing maravillosa porque lo que pase ahí
es responsabilidad del ganadero, pero los cerdos son del Pozo, de Cefusa y de estas grandes empresas, ¿no? Entonces, al final es como pasarle el marrón a los ganaderos locales, que además están bajo una presión y a una precariedad muy fuerte, ¿no? Cuando entra en la macrogranja, las condiciones, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Al final, como estamos aumentando la producción, tenemos que recortar el espacio, tenemos que recortar las condiciones. A mí lo que me parece más sangrante, por ejemplo, es el caso de las hembras. Las hembras en todo momento están enjauladas en ese momento, no pueden levantarse, su única función es parir, amamantar, parir, amamantar, parir, amamantar, y así todo el rato, ¿no? Y en cuanto pasan 2 o 3 semanas, sus crías directamente se les sacan, no la vuelven a ver y ya ese bebé empieza a convertirse en en una unidad de producción más, ¿no? Básicamente al ganadero se le paga por kilo de cerdo y para que hagáis una idea, la precariedad llega a ser tan fuerte que se llega a pagar 10 euros por cerdo. Imaginaros la cantidad de carne que se saca ahí y la rentabilidad que hay dentro de la macrogranja. Os preguntaréis, ¿cómo he entrado a la macrogranja? Mi plan B, abiertamente, era colarme. Mi plan A era decirle a la patronal, ¿puedo entrar a ver granjas? Y me dijeron, claro, te voy a llevar a las granjas modélicas que tienen premios de bienestar y de calidad. Yo en esta granja, que en este caso en Lleida, nada más entrar, lo primero que vi fueron varios animales muertos entre ratas muertas. Y esta era la granja que la propia patronal me estaba diciendo que tenía el premio de bienestar, ¿no? Yo decía, no quiero saber la que no tiene ningún premio, ¿no? Esto rápidamente, básicamente los animales son desechos, todos los días mueren muchísimos. Os animo a hacer un ejercicio. Cada vez que veáis una macrogranja, que ya habéis visto cómo es el edificio, así, vais a ver contenedores verdes a la puerta de la macrogranja. Esos contenedores son desechos de animales que todos los días mueren y que viene un camión y que se los llevan. Yo he ido abriendo esos contenedores para ver lo que había, porque muchos están fuera de lo que son el recinto, y básicamente son estos desechos, que hablaremos mucho de los desechos, lo que no sirve, lo que no funciona, ¿no? Muchos mueren de propias enfermedades por la propia acumulación de vivir tantísimos animales. En una macrogranja, por ejemplo, en esta en concreto en la que yo he estado, hay 3.000 madres, ¿vale? Esto es una macrogranja relativamente normal, puede llegar a ver mucho más grande. Hemos pasado de que el ganadero que veíamos antes, antes tenía 20, 30, 40 cerdos, fuera comiendo bellota, comiendo desechos, a que de repente tenemos 3.000 habitantes, 3.000 cerdos alimentados por esta producción, ¿no? Esto pasa también con las vacas lecheras, ¿vale? Donde también hay una producción absolutamente industrial y deshumanizada, no iba a decir, desnaturalizada, por decirlo de alguna manera, donde se separan todo el rato las crías, donde, bueno, en fin, es alucinante. Podría contaros muchísimas cosas, pero bueno. Aquí se... Bueno, había una granja de pollos también, pero no está en la foto. ¿Cuáles son las consecuencias de tener a tantísimos animales, además del tema del bienestar animal? Pues las consecuencias la primera es que tantos animales juntos, hablando en plata, genera una cantidad de mierda diaria espectacular. Esta mierda es lo que se llama purines. Los purines no deja de ser el agua de haber lavado los cerdos, las vacas o los pollos, junto con la mierda que generan cada animal. Claro, si tenemos una granja no hay problema. Si tenemos miles de granjas y somos récord en Europa de principales productores de porcino, van pasando los años, hasta el punto de que nos estamos convirtiendo en el país que tiene de Europa los acuíferos más contaminados por cantidad de purines y de nitrógeno. Sobre todo los purines, el problema que tiene es que tienen nitrógeno. Cuando sube el nitrógeno de las reservas de agua, deja de ser apta para consumo humano. Os pongo el caso de Cataluña, la propia Generalitat de Cataluña, o sea, la propia gobierno autonómico, ha llegado a estipular que el 47% del acuífero de Cataluña están contaminados por nitrógeno, que procedente de las macrogranjas, ¿no? Esto es una balsa de purines, para que veáis también, por lo que voy a hablar después, cómo es convivir la gente que vive en el mundo rural con estas macroindustrias, porque no dejan de ser macroindustrias. Todo lo que veis azul clarito es la mierda, todo lo que veis sólido, negro, oscuro, son larvas de mosca, ¿vale?
Cada macrogranja tiene una balsa de este calibre. El problema de las balsas es que la mayoría, aunque la ley lo obliga, no están impermeabilizadas. Si tú dejas estos purines aquí durante un mes, 2 meses, se va filtrando al terreno y desaparece, pero baja al acuífero de donde bebemos todos, de donde se riega el agua para los campos aledaños, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estaba acompañando a científicos y a científicas que están haciendo mediciones para pozos. En la Universidad de Huelva hemos estado haciendo mediciones alrededor de campamentos donde viven personas migrantes, trabajadores en los frutos rojos que beben agua que están contaminadas por nitrógeno. Esto es un caso paradigmático. Esta es la granja más contaminante de todo el país. No tengo ningún problema en señalar a la empresa porque esto es público registro mercantil, es de Cefusa, que es las dos grandes, junto con el Pozo, es la gran empresa de todo esto. Está en Ellín, en Albacete, ¿vale? Todo el complejo, porque como podéis ver aquí hay macrogranja, hay al fondo de más macrogranja, todo el complejo alberga 150.000 animales. Lo que estáis viendo aquí son piscinas de mierda, de purines, son 120 piscinas olímpicas y solo este complejo consume el mismo agua de lo que consume una población de 30.000 habitantes en un año, ¿vale? O sea, son ciudades, básicamente, de producción de alimentos. Se aprovechan de esta despoblación rural para ponerlo aquí, donde no está, digamos, está fuera de lo que es la agenda mediática y de la agenda política también. Sobre todo venden un desarrollo rural, pero para que os hagáis una idea, en este complejo quizás no trabajan más de 10 personas, porque todas las macrogranjas están robotizadas, las controlan por webcam y quizás una misma persona puede llevar hasta 10 macrogranjas. Por lo tanto, aquello de la panacea esta de la creación de empleo, pues no es del todo así, ¿verdad? Voy mirando el tiempo que me preocupo. He estado en aquellas poblaciones donde de repente, antes decíamos, yo voy al pueblo de mi abuela, de mi madre, de todo esto, porque ahí es donde estaba el agua más sana, ¿no? Bueno, pues en aquellos pueblos donde el agua estaba más sana, de hecho, aquellos pueblos que hace 10 años tenían premio por tener un agua mineralizada, que le daban premio en la Unión Europea o el Gobierno de Aragón, como en este caso, esto es Lierta, una aldea muy pequeñita en Aragón, al lado de Huesca. Bueno, pues este pueblo se llegó a llevar un premio hace 15 años por la calidad de su agua, de la fuente del pueblo. Desde hace 3 años está prohibido beber agua del pueblo, tanto de la fuente como del grifo, porque las propias mediciones de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón hacen las mediciones y los niveles de nitrógeno en agua están 4 veces por encima de lo que permite la OMS, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esta mujer, Teresa, me contaba que ella tiene 90 años, nació en ese pueblo, se ha criado toda la vida en el pueblo y alucina como de repente pues no puede beber agua, ¿no? Entonces el alguacil del ayuntamiento todos los días tiene que ir repartiendo agua embotellada, comprada. Es como un desempoderamiento, ¿no? Es como uno de los beneficios de vivir en el entorno rural es poder tener recursos naturales de calidad como un agua rica y sana, y de repente te quitan, digamos, este derecho y este beneficio y este lujo y este privilegio de poder tener acceso a ese agua, y de repente te convierte en dependiente de las grandes distribuciones de agua embotellada comprada en un supermercado, ¿no? ¿Y cómo es convivir con todo esto? Porque hay a veces, como las piscinas de Ellín, Albacete, que está en mitad de la nada, y de hecho yo no pude acceder porque está completamente vallado, como si fuera una base militar, y tuve que volar con dron. Pero hay en casos como, por ejemplo, en Murcia, donde la ley es todavía más perversa, y aquí el gran problema ya no solo la contaminación, el bienestar animal, los piensos, etcétera, etcétera, sino que la ley en Murcia permite construir las macrogranjas muy cerca de la vivienda de las personas, tan cerca como es el caso de Ana y de Pepe, que viven, como podéis ver, estas ventanitas de aquí al fondo, una macrogranja de 1.500 cerdos, ¿vale? Esta es la casa de la madre de Ana, llevan viviendo aquí por 3 generaciones, es una familia súper trabajadora, que no tienen más propiedades que esta casa y que es lo que le iban a dejar a su hijo y a su hija. De repente, bueno, pues construyeron esta macrogranja y llevan más de 10 años, ¿no?, peleando para cerrar la macrogranja. Os voy a ir leyendo algunas declaraciones de las protagonistas que salen en este proyecto. Esta es la voz de Ana.
porque Ana lleva más de 2 años con depresión severa, esto me lo ha pedido ella que lo cuente, por vivir al lado y sobre todo por la impotencia de no poder hacer nada. Y Ana me contaba que la salud mental es la primera enfermedad provocada por vivir al lado de la ganadería industrial. Los médicos me dicen que me vaya de mi casa por la intoxicación que sufro de amoníaco, pero ¿quién me va a comprar a mí esta casa? Cada vez que remueven los purines, que es todas las mañanas, a mi madre le dan crisis nerviosa y respiratoria y terminamos en urgencia. Mi amigo y los amigos de mi hijo ya no quieren venir a mi casa, ¿no? El hijo de Ana me contaba, que tiene 12 años, que, bueno, porque está muy triste porque ya sus amigos no quieren venir a hacer los trabajos del colegio a su casa, porque su casa es directamente un búnker, porque además del olor, que es horrible, es una epidemia de moscas alrededor, ¿no? Aquí os pongo en el mapa, esta es la macrogranja, esta es la casa de Pepe y de Ana, para que veáis la distancia que hay. Esto es Pepe y Ana con sus 4 cabras que tienen para hacer queso, y estas son en la macrogranja con la que convive, ¿no? Han puesto denuncias, llaman al Seprona de la Guardia Civil y todo esto, y no hay ningún problema. Este otro caso, esto es Lorca, en Murcia, igual que Pepe y Ana. Ella es Feliciana, la de aquí abajo. Feliciana se crió en esta casa que veis aquí con los geranios, que es un lugar precioso a las afueras de Lorca. Con 12 años emigró para irse a servir a Francia, ha estado toda la vida allí con su marido, y su sueño de toda la vida era que cuando se jubilara de una vez, poder volver a la casa donde se crió y arreglarla y vivir allí pues su último año de vida, ¿no? Su retiro, su jubilación. Llegó, pudo cumplir su sueño, pero 2 años después le han construido una macrogranja enfrente de su casa, ¿no? Aquí el mayor problema, la granja todavía no está en funcionamiento, pero el mayor problema, como todavía no convive con los animales, es que directamente, ilegalmente, la macrogranja ha cogido una tubería de su pozo particular y toda la huerta de Feliciana se ha perdido porque ya no tiene agua directamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues Feliciana también tiene unos problemas de salud mental muy graves, sobre todo por esa, bueno, por esa impunidad de repente, ¿no? Como hablaba también, cuando hablamos de estas imágenes, cuando vemos en el telediario las imágenes de los embalses vacíos, que lo veremos varias veces a lo largo de los diferentes capítulos, si hemos visto que el complejo de Ellín de Albacete consume como 30.000 personas, una población de 30.000 personas, cuando veamos los embalses, veamos también ya no solo que hay una sequía y un cambio climático, que por cierto, el 70% de la producción de la expulsión de metano al aire lo lleva la ganadería industrial, ¿vale? Pero además de todo esto, es que cada vez ponemos más macrogranjas, cada vez estamos necesitando más agua y el embalse tiene lo que tiene. Si además llueve menos, pues los embalses se vacían. Este es el embalse del Mediano, en Huesca, es el embalse que abastece básicamente a toda la cabaña ganadera de la provincia de Lleida y de Huesca. Esta es como estaba en junio del año pasado, porque bueno, pues ha sido completamente arrasado por la producción ganadera. Siguiendo con esta ruta, el traslado de los animales al final llegan a mataderos industriales. En los mataderos industriales no he podido entrar, aquí sí que es verdad que es imposible ni entrar ni nada, pero entonces me he centrado a un grupo de mujeres, como es el caso de Monse. Monse es, bueno, pues una ex trabajadora de un matadero de la provincia de Girona. Además ha sido líder sindical durante 30 años y junto con sus compañeras, el 90% migrantes, y ella siempre me pide que recuerde que ella ha podido dar la cara y sus compañeras no, porque están en un estado de vulnerabilidad todavía mayor, ¿no? Y Monse, bueno, y sus compañeras organizaron la primera huelga del sector de mataderos en Cataluña, ¿no? La empresa sancionó a las huelguistas, que montaron una acampada y estuvieron bastante tiempo. Y Montserrat, desde ese momento que organizó la huelga, empezó a ser sobornada, le ofrecieron dinero desde diferentes sectores, esto está todavía pendiente de juicio, sufrió amenazas de muerte, acoso sexual en el trabajo, incluso un intento de agresión con arma blanca en la calle, que fue frustrado, no sé si se ve muy bien, gracias al Rottweiler que tiene aquí, que unas compañeras de una asociación pues, de sororidad del pueblo le dieron este perro, este Rottweiler, para defenderse, ¿no? Básicamente es como otra de las heridas de las víctimas, ¿no? Desde la cuestión sindical, su mayor problema
el mayor problema de las trabajadoras, insisto, la mayoría migrantes de los mataderos, es bueno, pues que las condiciones son jornadas de 13-14 horas, no se pagan la hora extra, los cuchillos se las tienen que pagar ellas, muchas veces las batas se lo tienen que pagar ellas, ¿no? Es alucinante. Y al final todo esto pues es un negocio. Entonces pues, yo también pues, me he querido ir a las ferias del negocio ganadero, donde ya empieza de repente a desaparecer, digamos, esta cara fea. Aquí ya de repente desaparecen los purines, desaparece el maltrato animal, desaparecen los acuíferos contaminados, desaparece la vulneración laboral de derechos humanos, Teresa y su agua contaminada, desaparece todo y entonces empieza una campaña súper orquestada de ponernos todo esto bonito, ¿no? De decir, ¿cómo va a ser malo este chuletón? Mira qué color tiene, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Entonces, si veíais en el mapa, Madrid estaba señalado, no porque Madrid produzca, porque Madrid produce poco, pero Madrid como centro de negocio. Esto es la mayor feria de ganadería de España y una de las mayores de Europa, se llama Meat Attraction, y yo os animo a ir porque la verdad que es un parque de atracciones del cinismo ganadero industrial maravilloso, y me encantaba retratar estos señores de negro, ¿no? Como de repente estos señores de negro que probablemente no han pisado una granja en su vida, pero son los que se encargan de convertir este producto que luego nos va a llegar a nuestro supermercado y que nos lo van a poner bueno y bonito, ¿no? Y de repente esos cerdos que yo había visto en esas condiciones, pues parecen los cerdos más felices del mundo, ¿no? O sea, es una cosa, es como una transformación de relato muy, muy importante, ¿no? Y al final todo acaba en esto, ¿no? Desde la soja, que viene de Argentina y de Brasil, acaba en un acto tan cotidiano y feo, y por eso quería hacer esta foto así fea con flashazo, de una salchicha. Como puede ser una salchicha, puede ser el jamón de york, puede ser lo que sea, ¿no? Por eso la pregunta de hacernos la pregunta de dónde viene lo que estamos comiendo, ¿no? El segundo capítulo lo hemos llamado Frutos Rojos y básicamente se centra en la provincia de Huelva y en la provincia de Almería. En la provincia de Huelva, sobre todo, hay dos grandes centros de producción de frutos rojos, uno en la zona del este, que es toda la zona de Moguer, de Palo de la Frontera, para que nos entendamos, la zona que pega a Doñana, ¿vale? Y la segunda zona de producción es la que podríamos estar por aquí, ¿vale? Toda la zona que rodea, digamos, a Lepe. Yo hasta ahora no he trabajado en esta zona, he estado trabajando en la zona de Palo. Y la otra zona es Almería, que es Níjar y El Ejido, ¿no? Aquí básicamente hemos intentado, una vez más con los mapas, hacer el análisis de cuáles son las heridas en el territorio, en las personas y ver al final el producto que hay, ¿no? En este caso esto es Doñana, para que veáis. Aquí hemos señalado en esta línea roja, a la derecha tenemos el Parque Nacional de Doñana. No sé si sabéis que Doñana tiene diferentes grados de protección, el Parque Nacional, el Parque Natural, la Reserva de la Biosfera, etcétera, etcétera. Pues el Parque Nacional, digamos que es como la joya de la corona, lo que está a la derecha de esta línea. A la izquierda están todos los campos parte de los campos de fresas. Los famosos pozos ilegales que escuchamos en el telediario, que ahora se quieren legalizar, que están en disputa, etcétera, etcétera, pues aquí es lo que intentaba retratar en este mapa. Cuando hablamos de los pozos ilegales, hablamos de que al final los pozos no entienden de límites burocráticos ni de fronteras. Un pozo está chupando del mismo acuífero que está inundando las marismas. Si yo estoy pinchando a 10, 15, 20, 30 kilómetros de las marismas de Doñana ese pozo ilegalmente, sin ningún tipo de control, estoy bajando el nivel de esa marisma. Por lo tanto, no es solo que haga más temperatura y por lo tanto se evapore, no es solo que llueve menos, sino que la presión, es decir, el extractivismo que estamos haciendo de ese agua cada vez es mayor, ¿no? No solo eso, sino que para generar estos campos y para generar estos pozos, toda esta zona que rodea a la zona que la burocracia ha dicho que sí está protegida, todo lo que está fuera de este límite, pues es susceptible a toda esta deforestación para construir los campos de fresas, ¿no? Lo habréis visto aquí, que se está preparando la temporada, porque la temporada empieza ahora diciembre, enero más o menos. El cultivo de fresa es un cultivo estacional, no es como lo de Almería, se desmonta y se monta todos los años. Y bueno, aquí ya empiezan a aparecer nuevos componentes como el uso del plástico, que va a estar transversal tanto en Almería como en Huelva, ¿no? La plastificación de la tierra, y luego os contaré qué hay debajo de esta tierra, porque es bastante horrible, la verdad.
Al final esta es la producción de la fresa y, como decía, tiene las consecuencias hídricas. Esto es un pozo ilegal que está entre el bosque, que no se ve desde la carretera, pero que básicamente son grandes balsas, grandes tuberías de extracción masiva de agua, que lo que está sacando es agua directamente de Doñana, y que si trazamos una línea directa entre este pozo y la marisma de Doñana, como la marisma de Santa Olalla o las más famosas, pues solo hay 10 kilómetros, ¿no? Entonces al final estamos hablando del mismo acuífero. Esto es Doñana. En Doñana hay datos que la verdad que a mí me dejan alucinado. Al menos el 60% de las lagunas no se inundan desde 2013. Las lagunas, hay lagunas estacionales que cuando la época húmeda en primavera sobre todo se inundan, y otras que eran permanentes, o sea que están todo el año con agua. Desde hace 2 años la laguna de Santa Olalla, que es la laguna permanente, podéis ver aquí perfectamente, era una laguna que desde siglos y siglos estaba permanente, desde que hay registros históricos. Desde hace 2 años se está secando en verano, se secó el año pasado y se ha secado este año, porque hay cada vez más temperatura, porque llueve menos, pero porque el nivel de agua que inunda esto está siendo extraído por esta agroindustria que rodea de los frutos rojos a Doñana. Una vez más, lo verde, ¿no? Es como, bueno, pues esto a lo mejor, si no te cuento esto, pues no es feo, por decirlo de alguna manera, pero claro, es que esto debería ser una laguna con junco y flamenco, y ya empiezan a crecer los pinos, los arbustos, indicativos, me dicen todo el rato los biólogos, de que hace tiempo que el agua ya no pasa por ahí, ¿no? No solo el territorio, sino también las personas, ¿no? Las personas que vemos deambular por las carreteras, que nunca les ponemos nombre, que nunca les ponemos historia y relatos, y que sufren una violencia muy fuerte y que al final son las que están en primera línea, ¿no? En el caso de Huelva, el trabajo es absolutamente feminizado. La mayoría, estamos hablando de mujeres trabajadoras del mundo rural de Marruecos, que son contratadas por un convenio entre Marruecos y España, por lo tanto hay un convenio estatal y público detrás, que se les traen con unas condiciones de trabajo, que no lo digo yo, lo dicen los sindicatos que trabajan en la zona, al menos en el 70% nunca se cumplen las condiciones por las que fueron contratadas, no se cumplen las horas, ni las jornadas, ni nada, como voy a explicar. En este caso, esta compañera, que me permitió hacerle el retrato, pero 2 días después me pidió, bastante tensa, que por favor no dijera su nombre por miedo a represalias por su jefe. Esta compañera me contaba, bueno, ella vino desde muy joven de Marruecos, y me contaba que ella ha tenido que pagar hasta 4.000 euros para conseguir un permiso de trabajo. Muy fuerte, para tener los papeles. Denuncia que sus compañeras sufren violaciones sexuales y abusos sexuales por parte de empleadores y de jefes a cambio de conseguir un puesto de trabajo o un papel de empadronamiento, una cosa que es un derecho y gratuito. Esta persona me decía que aquí las mujeres sufrimos más que nadie, pero también me pidió decir que aquí las mujeres peleamos más que nadie por nuestros derechos. Ella está pidiendo ahora alquilar una vivienda para poder traer a su hijo, que tiene 14 años, desde Marruecos. Sin embargo, nadie le quiere alquilar un apartamento como madre separada, inmigrante. Y al final, ella, por ejemplo, porque quería tener un poco de independencia, ha decidido vivir en un campo chabolista de los alrededores de los campos de fresa. Pero muchas veces los empleadores, algunos, esto no puedo generalizar, pero hay muchos que ofrecen vivienda en estas condiciones. Como yo no puedo entrar dentro, yo lo que estoy estableciendo es una relación de confianza y de alianza con estas personas para que sean ellas las que fotografíen las propias condiciones en las que viven, en las que comen, en las que orinan, en las que se duchan, ¿no? Básicamente están hacinadas, y además lo que genera eso, ¿no? Desde la violencia sexual y de género, que de repente si trabajas y vives en el mismo lugar estás completamente a la merced, estás incapacitada para generar red de apoyo entre otras compañeras, y por lo tanto eres todavía mucho más vulnerable a la violencia en general, o sea del grado que sea, ¿no? Una de las consecuencias de enfermedad, yo estoy trabajando aquí con varios doctoras de centros de salud, algunos de pueblos de aquí cerca, de Cartaya, por ejemplo, donde me estoy
empotrando con estas doctoras para intentar analizar cuáles son las consecuencias de salud de este modelo de producción intensiva en las mujeres migrantes, ¿no? Y básicamente los dos grandes diagnósticos, bueno, los tres grandes diagnósticos, el primero es dolores de espalda, hernias, etcétera, etcétera, porque cargan cajas de 40 o 50 kilos. Me hace mucha gracia luego cuando me dicen, no, ponemos hombres porque son mucho más fuertes, ya. Pues 40 o 50 kilos de cajas que cargan estas mujeres. El segundo caso son abortos y el tercer caso son infecciones de orina. En este caso, y no es porque pase desapercibido por las otras dos violencias, sino porque aquí es donde estoy trabajando ahora mismo, las infecciones de orina, esto es una foto microscópica de una infección de orina, de esta muestra de orina de una temporera migrante. Las infecciones de orina vienen porque durante las jornadas laborales, que pueden llegar a ser de 12 o 14 horas, a muchas no se les permite ir al baño. Por lo tanto, se aguantan la orina, si tienen la regla no pueden ir a cambiarse, etcétera, etcétera, y generan unas infecciones de orina que se pueden complicar muchísimo. Aquí es donde vivía esta persona de este retrato que os he enseñado, aquí es donde vive. Se ha incendiado 4 veces en un año y medio porque el hacinamiento de personas es muy fuerte. Entonces, al final, como no tienen medio de transporte, lo que intentan es construir los campamentos lo más cercano posible a los centros de trabajo. Este es el mismo, esto en Palos de la Frontera, que se incendió hace 2 semanas, hace 4 meses y hace 1 año y medio, que aquí esto es hace 1 año y medio. Es el día después del incendio, el día después ya se estaba reconstruyendo porque no hay opción, no hay alternativa, es directamente se me ha quemado, pues volvemos a construir porque no queda otra. Y al final acaba en comernos una fresa. Esto es lo que hay detrás de la fresa. ¿De todas las fresas? No. ¿Esto significa que la producción de fresas es maldita? No. Simplemente intentamos aportar esa información que la industria no nos dice para tener información y, por lo tanto, creo que tener un ejercicio democrático de poder decidir más. El segundo capítulo es Almería. Almería es la mayor concentración de invernaderos del mundo, aquello que se ve desde la NASA, etcétera, etcétera, desde el espacio. Son 33.000 hectáreas de invernaderos que se centran sobre todo en 2 zonas, El Ejido y Níjar. Y una vez más, en este trío de territorio, persona y producto, pues básicamente aquí, esto lo voy a pasar rápidamente, muchas veces condenamos directamente el invernadero sin conocer qué hay detrás, pero en los invernaderos está pasando ahora mismo un proceso que creo que está pasando en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en Extremadura y que creo que se va a extender por el resto del país, que al final es cuando la crisis económica, los grandes bancos decidieron que el terreno agrícola, como con las renovables, es muy rentable. Entonces, lo que está empezando a pasar es que pequeñas zonas de producción, como puede ser este invernadero de 1 hectárea de una familia, de repente está empezando a ser comprada por grandes fondos de inversión, la mayoría extranjeros, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Arabia Saudí, están acumulando terreno y de repente los invernaderos ya no son negocios familiares de 1 o 2 hectáreas, sino que empiezan a ser de 200 y 300 hectáreas. Con lo que ello conlleva, para poder negociar sindicalmente los derechos, es todavía mucho más difícil. Estas fotos vienen de explotaciones familiares que directamente, estos pepinos que tienen aquí a la derecha, nunca entraron al mercado porque esta entrada de los fondos de inversión de los bancos está haciendo que los precios bajen tanto que lo que le cuesta producir los pepinos es más de lo que le van a pagar por los pepinos. Por lo tanto, directamente a veces tiran los pepinos porque es que le cuesta más llevarlo en el camión a la cooperativa para distribuirlo que tirarlo. Y que Dios nos proteja y les proteja a ellos, ¿no? Porque a veces condenamos mucho el invernadero y el invernadero al final es una forma de producir bajo techo, que tiene unas contradicciones del uso de plástico, pero para mí lo de la propiedad de la tierra es bastante importante de lo que hay detrás, ¿no? Aquí ya empieza a aparecer en Almería esto que os enseñaba antes del Congreso de Ganadería, empieza a aparecer esta publicidad y este marketing bastante testosterónico, ¿no? De resistente a todas las batallas, pimientos de alta precisión, o sea, estamos hablando ya de pimientos que lo aguantan todo, que pueden con todas las batallas, ¿no? O sea, no estamos hablando de alimentación, aquí estamos hablando ya de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone convertido en pimiento amarillo y rojo, ¿no? A mí siempre me hace mucha gracia el cartel que se cruza aquí debajo, que se ven pequeñitos,
Bayer, uno de los grandes centros de investigación de semillas de Bayer del mundo, está en Almería. Pedí que me dejaran entrar, no me dejaron entrar. Dudaron un momento y luego ya me vieron y no me vieron la intención y no me dejaron entrar. Esta foto, que es la que habéis visto fuera, habla de esos desechos, igual que veíamos antes de los cerdos. Pues al final esta producción masiva genera pues muchos desechos de comida, porque como os decía el otro día, o no cumplen el calibre. Cuando vamos al supermercado queremos que todos los tomates estén inmaculados, no cogemos los que tienen un picotazo, los que son más pequeños, los que son más grandes, los que están verdes, los que están amarillos. Todo eso directamente la industria los desecha la mayoría de las veces. Cuando vienen unas plagas que de repente todo lo que son los plaguicidas, que ahora hablaremos de ellos, no lo tienen contemplado, pues directamente se desecha, porque se ha roto totalmente el ritmo biológico del control de plagas. Cuando de repente, como el precio es especulativo, como si fuera el barril de petróleo, como os decía con los pepinos, cuando de repente me cuesta más producir que lo que me van a dar, pues directamente desecho la producción. Y al final, igual que las macrogranjas tienen los contenedores de cerdo con los desechos, alrededor de la mayoría de los invernaderos hay una cantidad de fruta y de verdura tirada que podría ser perfectamente apta para el consumo humano. Aquí a la derecha tenéis más desechos a la puerta de invernadero y a la izquierda el pase de modelos de estos nombres tan bonitos como Draconis RZ o Quessia RZ, ¿no? Que son nombres, hay algunos H400, Z3000, son semillas de los berenjenas, sandías, calabacines, de los que somos récord de producción e exportación en el mundo. El uso de los plásticos. ¿Vale? Hay investigadores e investigadoras marítimas de Almería que han llegado a encontrar plástico usado en Almería, en Argelia, porque al final, como no hay una gestión de residuos, pues directamente, como en este caso de estas dos fotos, son vertederos en el Parque Natural del Cabo de Gata, donde yo he pasado toda la vida veraneando, y cuando te empiezas a fijar hay kilómetros y kilómetros de plástico, porque el invernadero tiene que renovar el plástico cada 1 o 2 años, porque se raja, se rompe por el sol, por la lluvia, por el viento. Y una vez más, las personas, ¿no? A mí el cómo, y muy recogiendo lo que decía el otro día Gloria, de que lo personal es político y que creo que no es solo el qué, sino el cómo también es muy importante. A mí me genera mucha contradicción el preguntarme desde dónde me voy a acercar a trabajar con estas personas. Yo al final el modelo que he elegido es el de la convivencia continuada. En concreto, estas personas que voy a poner aquí me siento legitimado de ponerlas, no solo porque tengo su beneplácito, sino porque ya los considero amigos. Llevamos más de 5 años trabajando juntos, y además de trabajar juntos es que somos amigos y compartimos experiencia de vida. Todos son trabajadores, en este caso todos proceden de Senegal, trabajadores de invernadero. Os puedo leer algunos testimonios de ellos, que a mí me parece que habla bastante bien del tema, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso de antes, Ali tiene 31 años, es de Dakar, Senegal. En 2018 llegó a Canarias en patera para poder ayudar a su familia, tras pagar 3.000 euros, soportar 10 días de travesía y perder a 3 compañeros y amigos de la infancia en el viaje. Ali es hijo único y el primero de su familia que ha emigrado. Por lo tanto, esto de que son emigrantes es la primera generación que ha emigrado en su familia. Desde que está en España ha trabajado en los invernaderos de Almería. Ali me contaba que los jefes tapan las ventanas para que no nos vean y nos encierran por fuera durante 8 horas con mucho calor. Es inhumano. Denuncia que cuando viene la Guardia Civil a los invernaderos, sus jefes le obligan a salir corriendo por la puerta trasera. A veces le dan navaja para que rompan el plástico y salir y que no los vean cuando viene extranjería, etcétera, etcétera. Cada día me levanto a las 5 de la mañana para ir 2 horas de viaje con mi bicicleta al invernadero y 2 horas para volver. Todos los días, cuando vayamos a Almería o cuando vamos a Huelva y vemos a esa cantidad de personas en bici, pues acordémonos de este tipo de relatos, ¿no? El convenio del campo en Almería estipula, porque he trabajado con varios sindicatos y varias abogadas de derechos laborales en Almería, estipula que la jornada de trabajo en el invernadero son 60 euros. Ali asegura que nunca ha cobrado más de 34 euros al día. De hecho, el mes pasado le pagaron 24 euros al día, menos de la mitad de lo que hay, ¿no? Ali me contaba una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice: no nos dan papeles para que no podamos ni quejarnos ni irnos. Hacemos el trabajo que los españoles no quieren, cultivamos la comida que no podemos ni comprar. El año pasado, el compañero de Ali
se cayó del techo del invernadero mientras estaba cambiando el plástico que cubre la instalación y se rompió las 2 piernas. Tras pasar un mes ingresado en el hospital de Almería, denunció a su jefe por accidente laboral, pero la justicia no le dio la razón al no poder demostrar que trabajaba allí. Ali, el compañero de Ali, que me ha pedido que no dé su nombre, ha estado 8 meses sin poder trabajar y sin poder enviar dinero a su familia. Durante este tiempo ha estado en una cama que le ha prestado un amigo, es esta que veis aquí, en un apartamento propiedad de un banco y que fue ocupado en Roquetas de Mar, porque directamente era la única opción que tenía, era o ocupar este banco, este piso que llevaba 5 años abandonado, propiedad del BBVA, o dormir en la calle directamente. Si no cobro, mi madre no come, hay semanas que no he comido yo para poder enviarle a ellos. Los jefes me han tratado mal, me han llamado negro de mierda o incluso esclavo. Al final he aprendido que uno se tiene que callar, mirar para abajo y trabajar, pero eso ha provocado que me deprima. Ahora lo tengo claro, si pudiera volver a mi país me volvería mañana mismo. El trabajo que yo estoy haciendo con estas personas, con estos amigos, sobre todo es muy enfocado con el tema de la salud mental, sobre todo porque pienso que la mayoría de las veces en la migración masculina no se habla, o en general en lo masculino, no se habla de esa vulnerabilidad de la salud mental, y hay detrás, digamos, una historia de presiones familiares, de violencia, de racismo tan fuerte que yo estoy descubriendo un mundo de cuando genera ese espacio de intimidad, se rompe, digamos, y aparece pues una cantidad de heridas y de traumas alucinantes, ¿no? Voy a meterle el turbo todavía más porque no llego. Cuando no ocupas la casa de un banco, pues te toca montarte el campamento de Chabola, que está a merced pues no solo de incendios, como os contaba, sino que del Ayuntamiento de Níjar de repente, porque ahí va a pasar una ruta turística, pues directamente la desmantelan sin dar una alternativa habitacional a estas personas que mañana tienen que volver a hacer el camino de 2 horas en bici hasta el invernadero, ¿no? Y al final, dulce y extra, date un gusto. Y terminar todo el rato con estos productos, ¿no? Por eso cuando a veces decimos, joder, los invernaderos, qué barbaridad, cuando vamos a Almería, qué feo, deberían de quitar esto, bueno, pues aquello que os decía de que se produce como consume, si queremos tener un tomate a menos de 2 euros el kilo, en enero, por lo tanto fuera de temporada, en nuestro barrio de Soria o de Madrid a menos 10 grados en la calle, tiene que existir un invernadero, una extracción de agua, lo más probable, ilegal. Tiene que estar allí cobrando 24 euros con una violencia y con un racismo institucional. Esto es lo que conlleva todo el rato estas decisiones de producción y de consumo, ¿no? Y al final es un poco lo que se intenta poner pues, sobre la mesa. El tercer capítulo, muerte por envenenamiento, hablamos de algo que ya he ido comentando, que es el tema de los pesticidas. También tenemos un récord y en este caso nos llevamos la medalla de oro. España es el país que más pesticidas usa de toda Europa, de calle. O sea, el segundo es Francia y le superamos bastante de calle. Este es el mapa, que si os acordáis el mapa inicial que yo os ponía de dónde he ido, esa L, aquí veis el mapa que directamente habla de la contaminación por pesticidas y plaguicidas en acuíferos. Si veis todo, se repite esa L con algunos puntos concretos donde puede ser Castilla-La Mancha o Castilla y León y en Galicia también, pero básicamente es Cataluña, Valencia, Murcia y todo lo que es Andalucía, ¿no? Porque al final los pesticidas, bueno, aquí os pongo el mapa para que veáis un poco la consecuencia de todo esto. Los pesticidas al final, ¿para qué se usan los pesticidas? Cuando de repente dejamos de hacer una agricultura que tiene pues no solo una sabiduría tradicional de centenares y miles de años acumulados, cuando se rompe ese equilibrio natural donde antes la plaga que existía había un insecto que naturalmente se comía al pulgón, o donde antes esa jara y esos romeros que plantaba mi abuela al lado de los garbanzos para que vinieran las mariquitas y se comiera la araña blanca contra el tomate, en cuanto todo esto lo convierte en una industria, desaparece la mariquita, desaparece la avispa, desaparece el romero, desaparece todo, pero la plaga va a seguir llegando. ¿Cómo combatimos esa plaga si no tenemos esos enemigos, digamos, que son aliados, enemigos naturales? Con pesticidas, básicamente son con veneno, por decirlo de alguna manera. La industria le llama un nombre que a mí me encanta y que es maravilloso con este juego perverso del relato, le llama fitosanitarios, ¿vale? Estos son los fitosanitarios, son pesticidas. Claro, si Bayer compra Monsanto, pues cómo no le va a llamar fitosanitarios, ¿no?
Con el tema de muerte por envenenamiento, que es esta ruta interna, digamos, por los pesticidas, básicamente lo he estructurado en pasado, presente y futuro. Pasado es casos como este, es pesticidas que ya están prohibidos desde hace décadas en la Unión Europea, pero que se producían en nuestro país, y la gestión de los residuos en aquellos lugares donde se producían no ha sido tratada y por lo tanto esos lugares siguen contaminados. Este es el río Gállego, que atraviesa casi toda la provincia de Huesca, porque en Sabiñánigo, que es un pueblo que está al norte de Huesca, casi llegando a los Prepirineos, es donde estaba la mayor fábrica del lindano. El lindano era un pesticida que hasta finales de los años 80 se usaba muchísimo en toda Europa para la agricultura, se prohibió, era básicamente para matar plagas. Se prohibió, pero en los dos grandes focos de producción, que era Sabiñánigo en Huesca y ahora enseñaré en Pontevedra en Galicia, no se hizo una gestión de los residuos. Para que os hagáis una idea, el lindano está considerado según la OMS como una de las sustancias más cancerígenas y venenosas del mundo. Solo ya el hecho de inhalarlo puede llegar a ser venenoso, incluso mortal para el ser humano. El río Gállego está contaminado desde hace 30, 40 años más o menos. Todos los pueblos que bañan el río Gállego tienen prohibida el consumo de agua porque duplica o triplica la presencia de lindano permitida por la OMS. Esta es la antigua fábrica del lindano, se llamaba Inquinosa, y no se ha hecho una gestión. Ahora apenas se está empezando a hacer una gestión con vertederos subterráneo y con búnker, pero ahí sigue, ¿no? Este es un gran ejemplo de lo que os decía antes, de que no siempre lo bonito tiene por qué ser lo bueno, ¿no? El río Gállego, que es maravilloso, de hecho, una compañera de Fotografía y Social Vision me decía, joder, yo me baño todos los veranos ahí con mis hijos, ¿no? Bueno, pues el río Gállego, que es un sitio maravilloso, tiene una presencia de lindano que puede llegar a ser directamente venenosa, ¿no? El segundo gran punto de producción de este pasado de los pesticidas era Porriño. Porriño, un pequeño pueblo de Pontevedra, en Galicia, donde tenía una gran fábrica, y este dato es todavía, y este caso es todavía más sangrante. Aquí se cerró la fábrica y todos los residuos de lindano que no se pudieron comercializar, o incluso los desechos de haber producido este lindano, lo que se hizo fue enterrarlo y encima construir viviendas sociales de protección oficial y un parque infantil. Debajo de estas viviendas de protección infantil y este parque está el que a día de hoy es el mayor almacenamiento de lindano de toda Europa. Según la Unión Europea, es la contaminación industrial química más grande que hay en toda Europa, y es de terror porque los casos, hay una plataforma antilindano en Porriño. De hecho, este es Jorge, que es uno de los portavoces de la plataforma. Claro, las viviendas están construidas sobre el propio veneno, no solo se le está hundiendo porque además eran unos materiales malísimos, sino que además es de película de terror el ir casa por casa preguntando cuáles son los casos y las patologías de personas que son trabajadoras que no tienen opción de vender su casa porque además no le van a dar nada por su casa, no tienen opción, ¿no? Y directamente pues tienen que convivir con esto, ¿no? En este caso de esta mujer, pues siempre lo cuenta, Ivana, sufre una enfermedad degenerativa de los músculos de su cuerpo, provocado por el lindano y su sistema nervioso. También tiene una enfermedad degenerativa. Además sufre de unos problemas respiratorios. Y solo el caso de Ivana, sus padres sufren los problemas en la piel con sangrado fuerte, además los dos de leucemia, igual que su exmarido. Sus dos hijos de Ivana nacieron con discapacidad física y psicológica. En una única casa directamente pasaba esto, ¿no? Ivana me decía, yo me empecé a dar cuenta, ella fue la pionera de todo esto cuando empezó a denunciar en los 2000, dice, me empecé a dar cuenta de que todos mis vecinas y mis vecinos empezaban a morirse de manera masiva de cáncer y de tumores, ¿no? Si esto es el pasado, el lindano, el presente, con el tema de los pesticidas, por aquellos lugares donde yo he ido entrando y preguntando y funcionando, ¿no? He ido viendo en qué uso o dónde trabajaban los pesticidas. Todo esto del tema de los pesticidas lo he trabajado con Nicolás Olea y Marieta Fernández, que como os decía al principio son dos investigadores de la Universidad de Granada, pioneras en la investigación de la contaminación química sobre el ser humano, y tienen dos estudios básicamente, y ellos todo el rato me hablaban y me decían, esto es una cuestión de presente pero también de futuro, y yo decía, ¿por qué, no? Y al final es que la mayoría de los pesticidas que se usan, que además de generar estos desechos, todo esto es alrededor de invernaderos, por cierto algunos con sello ecológico,
y, en fin, tenían ahí estas presencias. El problema de los pesticidas es que la mayoría, muchos, son persistentes, es decir, no se van cuando llueven, no se van con el sol. Y lo más grave de todo esto es que al menos el 40% de ellos son lo que se llaman disruptores endocrinos. Esta palabra, que es súper complicada, los denominados disruptores endocrinos son en realidad toda una serie de sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal del organismo humano y generar su disfunción, lo que puede llegar a causar diferentes enfermedades relacionadas con la salud reproductiva de la mujer, cáncer de mama, infertilidad, pubertad precoz, trastornos de la función reproductiva, diabetes, obesidad, enfermedades neurológicas, trastorno del comportamiento, déficit de atención e hiperactividad, enfermedad de Parkinson, cáncer de tiroides o trastornos cardiovasculares. Lo que trabajan estas personas es que están diciendo que el 40% de los pesticidas del país, que es récord del uso de estos pesticidas, son disruptores endocrinos, son sustancias que hackean nuestro sistema nervioso y que a la larga, dentro de unos años, va a tener unas consecuencias, ¿no? Yo iba encontrando garrafas y me las iba llevando a casa y la iba no solo fotografiando, sino se la iba mandando a Nicolás y a Marieta para que me fuesen diciendo. Tengo un catálogo de todo lo que me he ido encontrando y es de terror porque muchas llevan prohibidas desde hace 10 años y se siguen usando, ¿no? Y llevan prohibidas 5 años y se siguen encontrando y se siguen usando. En este caso, por ejemplo, en mi tierra, en Jaén, ¿no? Como los olivos directamente se bañan 2 veces al año para matar todo tipo de plagas. Durante mucho tiempo estuve buscando trabajadores y trabajadoras que aplicaban los pesticidas sin ninguna protección por aquello de la salud de ellas y de ellos mismos, pero al final me interesó fotográficamente mucho más aquellos que cumplen la ley, porque en los productos, cuando ves la normativa europea, te dicen que para aplicar estos productos fitosanitarios tienes que llevar un EPI y una mascarilla de triple filtro, ¿no? A mí me impactaba muchísimo cómo directamente en los lugares donde se produce comida hay que generar este nivel de protección, ¿no? Es alucinante. ¿Cuáles son las víctimas de este envenenamiento? Pues las víctimas del envenenamiento son, por ejemplo, los apicultores, el Espascual de la Sierra de Valencia, con deciros que en los últimos 5 años ha perdido el 80% de su producción, porque la producción de cítricos de naranja de Valencia ha empezado a crecer desde el mar hasta la sierra y él ya tiene a menos de 2 kilómetros la producción industrial de naranjas. Esto ha provocado que, como es producción industrial y se usa a cantidades muy grandes los insecticidas y los pesticidas, está matando toda la cabaña de abejas, que, como sabéis, son vitales para el ecosistema de este planeta. Os animo a que investiguéis las consecuencias en la apicultura y en la salud de las abejas de los pesticidas, porque yo fue de lo último que me di cuenta y es aterrador. Otra de las víctimas es que, por ejemplo, y aquí empiezan a aparecer alternativas, a la izquierda tenemos a Antonio en Huercalovera, entre Almería y Murcia, donde hace una producción ecológica de aceite de oliva y de repente, cuando lanza su primer partida de aceite que la manda a Italia, se la tiran para atrás porque está contaminada por pesticidas. Y él dice, pero si estoy haciendo producción ecológica, yo no uso pesticidas. Se analiza y después de 2 años con peritos, investigaciones judiciales, lo lleva a la justicia y una jueza de Almería muy valiente pide una investigación a la finca de al lado. La finca de al lado, y esto se puede decir porque ya hay sentencia en firme, es de Primaflor. Primaflor es una de las mayores empresas de producción de lechuga que hay en Almería y en Murcia. Esas ensaladitas que ya vienen preparadas en plástico para echarle el aceite y la sal, pues esas son. Bueno, pues la jueza organiza en este campo en concreto, con esto no estoy queriendo decir que Primaflor en todos sus campos sea así, pero en este sí que fue así, y así la sentencia lo dijo, pidió a un perito que estudiara el suelo y se encontraron más de 10 sustancias prohibidas por la Unión Europea desde hace 10 años. ¿Vale? El problema es que al estar fumigando estas lechugas, las fumigaban de una manera tan intensa y tan invasiva que lo que se llama la deriva, que no es otra cosa que el viento que se lo lleva, había contaminado toda la producción ecológica de Antonio, ¿vale? Con lo que esto ha llevado a la quiebra económica de Antonio, ha llevado a que este era su proyecto de vida con su padre y su padre ya ha fallecido en mitad de trámites judiciales. Antonio tiene también una depresión de caballo porque le han tumbado, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, David contra Goliat, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luis, que vive en una aldea de Zaragoza, desde los 10 años trabajando en el campo, en este caso con cereales, con trigo.
sufre Parkinson desde hace 12 años y su actual equipo de neurólogos en el Hospital de Zaragoza llevan una investigación pionera desde hace 5 años para intentar demostrar cómo el Parkinson que sufre ha sido por la exposición continuada a pesticidas. ¿Esto significa que A es igual a B? ¿Que si me expongo voy a tener Parkinson? No, significa que tienes muchísimas más probabilidades de sufrir este tipo de enfermedades como Alzheimer, como Parkinson, si estás expuesto a esta sustancia. De hecho, en Francia y en Italia, el Parkinson está reconocido como enfermedad laboral para los trabajadores y trabajadoras del campo, porque directamente el Ministerio de Sanidad francés, en este caso, asume que la exposición continuada en el tiempo y en el espacio a esta sustancia generan Parkinson. En este país ni se puede hablar de considerar el Parkinson como enfermedad laboral, una enfermedad que atraviesa a tantísimas personas, a tantísimas familias y que sabemos muchas veces qué provoca, pero no qué lo provoca, ¿no? Otra de las víctimas de este envenenamiento, esta es la sudadera de Omar. Él era Omar. Omar provenía de Marruecos, llevaba 10 años viviendo en el Ejido, trabajaba desde hacía 3 años en este invernadero de la izquierda y hace 2 años, pues cada vez que tienen que aplicar productos fitosanitarios, esos que hay que ponerse el EPI con triple mascarilla, etcétera, etcétera, pues a las personas, en su mayoría migrantes, que aplican estos productos sanitarios, no le ponen ningún tipo de protección, de hecho suelen ir sin camiseta, no llevan ni mascarilla, ni guantes, ni nada, y en el caso de Omar, su jefe, el día que había que aplicar pesticidas, lo encerró todo en el invernadero, echó el candado y se fue a tomarse un café a las 8 horas. Omar, por la exposición en un invernadero donde no corre el aire, directamente cayó muerto, envenenado por este caso. Cuando el jefe llega, lo desnuda completamente, le quita la ropa, lo mete en el coche, lo lleva al centro de salud del pueblo, lo suelta y se da la fuga. Cuando la Guardia Civil investiga el caso, ve que va al invernadero y el jefe, que llevaba 3 años trabajando con Omar y que le había prometido papeles y un contrato de trabajo y maravilla, dice que no conoce a esta persona, que no se sabe de lo que le está hablando y que no sé de lo que me estás contando, a pesar de que hay pruebas, y lo que muestro aquí a la derecha son pruebas del juicio que se está desarrollando ahora mismo en la audiencia de Sevilla, porque ya ha pasado al Tribunal de Andalucía. Esto es una prueba, como fotos como esta, selfie que se hacía Omar en el invernadero, como prueba de que sí que había una relación laboral entre esta persona y Omar, y esta es la sudadera que le quitó el jefe cuando murió envenenada y que la familia a día de hoy la acaba de presentar a la justicia para que se investigue qué cantidades y qué sustancias respiró Omar para este envenenamiento, ¿no? La historia de Omar es alucinante porque su familia se siente absolutamente indefensa, ¿no? Y bueno, esta foto de hasta el infinito y más allá, que como lo de hasta la tierra aguante, pues me funcionaba mucho. Me funcionaba mucho por lo que me dice todo el rato Nicolás Olea y Marieta Fernández, de que esto es una cuestión no solo de pasado, de presente, sino también de futuro. Este es Nicolás, y ahora veréis a Marieta. Esta es la unidad de maternidad del Hospital de Granada. Esto es una placenta. Y básicamente el trabajo que hacen ellas es asistir a partos y llevarse placentas de mujeres que están dando a luz en la provincia de Granada, pero también lo hacen por todo el país. Y lo que hacen es analizar en el momento del parto qué presencia de pesticidas hay en la placenta y, por lo tanto, hacen un seguimiento durante 20 años del desarrollo de esa criatura y de la madre. Intentan trazar, digamos, líneas para intentar demostrar que la exposición a estos pesticidas genera este tipo de historias. Solo os doy un dato que a mí me sigue sorprendiendo muchísimo. Nicolás y Marieta, que son unos férreos defensores de dar el pecho, llegaron a sacar un paper en la famosa revista The Lancet recomendando a las mujeres que conviven en zonas rurales, como puede ser Granada y Almería, que no den el pecho y que den fórmula, porque a pesar de que la fórmula no es tan natural como lo que es el pecho, pero porque la presencia de pesticidas en el organismo de las mujeres era tan alto de que no llegaba a ser sano darle el pecho a las criaturas, ¿no? Y es alucinante. Para mí el tema de la placenta funcionaba muy bien como esa idea de futuro, de decir, bueno, esto no solo nos está envenenando a Omar hoy y a todas las personas que habéis visto, sino que las consecuencias en el futuro, que ya lo estamos viendo, esta epidemia de cáncer que todo el mundo estamos sufriendo en todas las familias, pero que rara vez se habla, ¿no?
Ella es Marieta Fernández y esta maquinita de aquí a la izquierda es la maquinita que por primera vez está haciendo el primer estudio, en el 2023, en el primer estudio de cómo afecta el insecticida más usado en este país, que es el glifosato. El glifosato es este, lo comercializa, a que no sabéis quién, Monsanto Bayer, es el más vendido en todo el mundo. Si investigáis, en Argentina y en Estados Unidos llevan décadas de denuncias contra Monsanto y contra Bayer porque se ha demostrado abiertamente que es cancerígeno. Aquí es el más usado de este país y no solo se usa en la agricultura, sino que el motivo por el cual no hay mala hierba en la acequia de los árboles de nuestras ciudades es porque se echa glifosato directamente, que lo que hace es matar la planta, ¿no? Aquí el vídeo que veíais ayer. Esto es una petunia que compré yo y la rocié de glifosato y hice un time-lapse de 3 días, ¿no? Básicamente esto es como, bueno, como una especie de metáfora visual de lo que hace. No, no. El DDT ya está prohibido. Aunque mi padre, que viene de zona de campo y tenían animales en la casa, mi abuela rociaba a mi padre con DDT para quitarle los piojos. Y el DDT es abiertamente... Pero claro, a mi abuela nadie le había contado. ¿Ahora qué he hecho? Vale. Pues el glifosato, como podéis ver, herbicida total para jardín y huertos domésticos, permite replantar, destruye hasta las raíces, ¿no? Lo destruye todo. Bueno, pues esta máquina que tiene aquí Marieta, es el primer estudio masivo que se está haciendo en mujeres de la presencia de glifosato en cuerpos de mujeres que viven en España, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Cuánto me queda, Damián? 3 minutos. Vale, perfecto. Bueno, pues... Y lo que estoy ahora mismo, ¿vale? Bueno, estos son otras historias que sigo abiertas, que ya no me va a dar tiempo, como son el tema de si abandonamos el pastoreo, abandonamos los bosques, si se provocan incendios, como es el mayor incendio de la historia de España, que es el de la Sierra de la Culebra de hace unos años, 70.000 hectáreas. Esta es la alternativa, bosques vivos que están funcionando con organizaciones maravillosas como son Ganaderas en Red, que son organizaciones de mujeres ganaderas que están retomando el oficio. Olivos en ecológico. Solo quiero contar este caso y con esto termino. Esto es el desierto de Tabernas, Almería, ya no la costa elegido, en el 2012. ¿2012? No, 2007, que la cambié, 2007. Esta es la carretera que va desde el pueblo de Tabernas hasta Sorbas, ¿vale? No estaba casi nada cultivado y la mayoría era matorral de toda la vida. Esto es hoy, ¿vale? En el desierto de Tabernas, en mitad del desierto más seco de toda Europa, donde no llueve nada, se han plantado 4,5 millones de olivos en regadío que están sacando agua del acuífero. Estos son los 4,5 millones de olivos, se ve desde el espacio. Están sacando agua del acuífero del río Aguas. El acuífero del río Aguas es un acuífero milenario que se ha tardado miles de años en llenar y que, según la Universidad de Almería, a este ritmo de extracción de agua, en 10 años no hemos cargado el acuífero que ha tardado miles de años en llenarse, ¿no? Y al final es cuando la conclusión, muchas de las que se van sacando, pero al final es cuando la agricultura se va pareciendo más a una actividad minera de extracción, ¿no? De llego, me instalo en un sitio, instalo todos los recursos, exprimo los cuerpos y cuando se termina todo me voy a otro sitio y seguimos con el tema, ¿no? Estas son las balsas de fosfoyeso en Huelva, que ya conoceréis todo y si no os invito. Y bueno, simplemente paso rápidamente, bueno, el aguacate, bla, 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 no me da tiempo. Al final todo esto lo hemos convertido en una exposición porque había que terminar la beca, ¿vale? Una exposición que ahora está itinerando, que se hizo en Madrid y que ahora queremos llevarla para Cataluña y ojalá que para aquí, para Andalucía, para muchos sitios. Y este es el primer capítulo de problemas y de conflictos, que sigo desarrollando historias como las de Huelva, pero que el siguiente gran capítulo, si a la izquierda serán los problemas, yo lo que quiero hacer es una página web que está en construcción, que se llama hasta-que-la-tierra-aguante.com. Ahora mismo es un newsletter que os invito a apuntaros para novedades. A la izquierda lo que quiero hacer es un mapa donde se van a desarrollar todos los problemas, todos los conflictos y
producidos por mí, digamos, estas historias de fotos, en alianza con esta gente, y a la derecha habrá un botón donde el mapa gire y aparecerán las alternativas. Es decir, para que si yo vivo en un lugar y de repente me informo de los problemas que hay en mi comarca o en mi comunidad autónoma, no solo nos vayamos a casa y digamos, ahora qué carajo como yo, ¿no? Sino que haya una propuesta de alternativa que ya no construiré yo, sino que construirá la gente que hace una alternativa desde un respeto a los derechos humanos, desde unos respetos ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Dios, muchísimas gracias. Gracias. Enhorabuena. No sabemos qué vamos a comer, pero enhorabuena por tu investigación. Claro, ahora como diga, venga, vámonos a comer, ¿no? No, yo ya hoy no voy a comer nada, hasta que sepa que puedo comer. Como te has portado súper bien y has terminado justo, me imagino que a lo mejor habrá preguntas, habrá millones de preguntas, pero uno que diga esta pregunta o este comentario. Venga. A ver, yo con micro y todo, si yo hablo muy alto. Yo no tengo una pregunta como tal. Bueno, tengo muchísimas y podría estar contigo hablando ahora porque a mí este tema me apasiona, pero sí quería darte las gracias porque en mi caso particular yo soy licenciada en medio ambiente. Entonces yo llevo desde que estudié la carrera, desde que acabé con todo esto, ¿no? Y a mí me suena mucho y sé que es un tema muy particular, que es muy difícil concienciar y sensibilizar a la población y creo que hay mucho desconocimiento. Entonces, que tú vengas hoy y digas todo esto a gente que a lo mejor no tiene ni idea, porque yo muchas veces intento localmente a decirle a todo el mundo, oye, pues mira este documental, mira no sé qué o tal, vale, sí, y él me dice, yo ya estoy muy sensibilizada, pero no sé cómo hacer, para mí es una cosa muy frustrante el no saber cómo llegarle a las demás personas. Entonces, bueno, pues nada, era gracias porque a mí este tema pues me apasiona. Pues gracias a ti. Y luego es un trabajo maravilloso y bueno, y fotográficamente hablando igual. Al final surge, o sea, yo lo que he intentado es como poner cara a este trabajo de hormiguitas silencioso y de décadas de toda esta gente, de organizaciones locales, organizaciones ecologistas, de la academia, de la ciencia, de todo esto, que al final llegamos, o sea, ha habido una alianza y yo cada vez estoy más obsesionado con la alianza entre diferentes sectores de la sociedad con las artes o con la fotografía, porque ha habido un enamoramiento mutuo. Yo me he enamorado de ella y de ellos porque me han dado el conocimiento sobre el terreno y los datos que sujetan el proyecto, y ellos se han enamorado de mí porque estaba traduciendo visualmente a la sociedad lo que muchas veces no saben comunicar porque van en informes infernales o porque no llegan a los medios de comunicación, ¿no? Entonces es como súper necesario esa alianza porque ahí es donde empieza a fluir la información. No solo hay que hacer un informe, sino que hay que comunicarlo, y no solo hay que comunicarlo, sino que hay que hacer el informe. Así que nada, gracias. Gracias a ti. Bueno, me ha parecido un trabajo excepcional desde el primer día que vi ese pequeño aperitivo. Sí, mi pregunta es, sé que habrá alternativas, ¿no? Pero ¿qué hacemos? O sea, ¿qué podemos empezar a hacer como personas hoy? Luego, evidentemente, la primera reacción de todo esto, y a mí me ha generado mucho shock conocer toda esta información, es la incapacidad, ¿no? Porque muchas veces hay que tener una cantidad de tiempo y de dinero que muchas veces van de las manos, y en las vidas precarias en las que vivimos, donde demasiado tenemos que hacer para llegar al curro, cuidar de nuestra gente, cuidarnos de nosotros y poder disfrutar un día de ir al campo, ¿no? Y muchas veces el sistema a veces te hace la trampa porque tú dices, vale, es que yo quiero producir de otra manera, pero no tengo, ¿no? Yo creo que ya solo el hecho de tener en conocimiento o tener la información en nuestro poder, creo que ya es un primer paso de decir, empecemos a tomar pequeñas decisiones, ¿no? Hay muchas decisiones que se pueden hacer. Intentar consumir cosas de temporada, algo tan sencillo. Mi abuela con 97 años sigue flipando cuando le pongo gazpacho en enero, en plan tomate, en enero el tomate de verano, ¿no? Bueno, pues al final, digamos,
El aguacate, pues el aguacate, si el de Málaga genera una herida muy fuerte, el cuando no está de temporada es que viene de Perú y de Brasil. El kiwi que viene de Nueva Zelanda, o sea, intentar consumir. Luego también, a día de hoy, ya hay una alternativa agroecológica que cada vez intentan parecerse en los precios, pero claro, es que nunca va a poder hacerlo bien, nunca va a poder costar lo mismo que hacerlo mal. Porque si le pagas a Ali lo que tiene que cobrar, pagas tus impuestos, pagas el agua y todo esto, es que te va a salir más caro, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, han reventado el mercado y ahora cualquiera se pone a pagar el doble por la esta, ¿no? Y sobre todo empezar a preguntar porque alrededor de nuestros centros de producción o de donde vivimos, sean pueblos o ciudades, hay mucha gente que lo está intentando hacer bien, ¿no? Y yo también quiero decir una cosa, que, y además por el sitio donde estamos, creo que a los agricultores y a las agricultoras, mucha gente ha tenido que entrar en estos modelos depredadores y quieren cambiar. Pero claro, ahora se le está exigiendo que cambie, se le está señalando como que lo está haciendo súper mal, pero es como ya, es que yo llevo 30 años invirtiendo todo mi dinero y ahora me dices que esto está mal, ¿cómo lo hago? Ahí también hay que exigirle a las autoridades públicas, es decir, hay que hacer un acompañamiento y un asesoramiento, es decir, vamos a transicionar, vamos a hacer esa transición a lo agroecológico con formaciones, con financiación pública, etcétera, etcétera. Porque mucha gente en Huelva, en Almería, en Jaén, en Girona, en Zaragoza, quiere hacerlo de otra manera, pero directamente no puede. O a lo mejor esta es la única manera que ha encontrado de tener una estabilidad para no emigrar a Barcelona, a Madrid, para que su hija e hijo puedan ir a la universidad o hacer un FP. Exactamente. Entonces yo creo que preguntar cómo se puede hacer de otra manera y luego también cómo juntarse, ¿no? O sea, empezar a hablar en colectivo este tipo de cosas funciona mucho, porque a lo mejor yo no tengo tiempo para comprar carne ecológica, pero si nos organizamos en mi bloque de edificios, a lo mejor se puede comprar carne una vez al mes y se congela entre todos, no lo sé, ¿sabes? O sea, cosas nada utópicas para irnos a vivir a mitad del campo en una comuna, sino en el día a día, ¿sabes? Para poder intentar generar. Y también yo creo que una exigencia de transparencia a la industria y a las autoridades, porque todo esto pasa por el beneplácito de las autoridades. O sea, lo de los pozos ilegales de Doñana, está fatal que se quieran legalizar esos pozos ilegales, pero también está fatal que se hayan permitido durante 40 años siendo ilegales. Entonces, claro, al final es como hagamos un debate profundo, o sea, no miremos para otro lado, ¿no? Bueno, gracias por lo que... No, gracias a ti. Por lo que nos remueves tú con este trabajo tan necesario. Gracias. Gracias a ti. Te lo voy a permitir porque eres tú. Rápido. Tema concienciación y distribución del trabajo, ¿no? Que, como hablaba en la primera pregunta, es un trabajo súper importante, necesario, estupendo con la beca que puedas hacerlo y seguir, la exposición que va dando vueltas, quizás un libro un día, que el mundo de la fotografía tiene esa posibilidad de verlo y disfrutarlo y entender muchas cosas. Pero mi pregunta es sobre una distribución más masiva, ¿no?, de esa información a través de tu proyecto, por ejemplo. Lo de la página web me parece estupendo como idea para uso de todos. ¿Te has confrontado con medios nacionales o internacionales? No sé si puedes ya distribuirlo o todavía no como proyecto, pero ha habido reacciones porque, claro, vas contra poderes grandes, ¿no?, a nivel de, como cuento la historia, a un público mucho más grande de lo que estamos aquí o en otros festivales o de lo que te seguimos. Y hablo, por ejemplo, del libro de Mathieu Asselin, ¿no?, de Monsanto, que claro, es un libro que yo me acabo de comprarlo, que hace años que ha salido, pero es necesario tenerlo y leerlo, pero estamos en nuestro mundillo a veces. ¿Cómo se puede salir y si has ya podido hablar con otros referentes? Pues, bueno, el libro de Monsanto de Mathieu para mí es como un poco la Biblia o el oráculo que me ha ayudado un poco a guiarme con este tema. El tema de salir de lo que es el círculo fotográfico para mí es vital porque yo de repente me siento poseedor de una información que creo que tiene que distribuirse, ¿no?, por todos los lugares. Está funcionando muy bien todo lo que es la distribución fuera de los círculos fotográficos. De hecho, creo que es el segundo espacio fotográfico donde presento este proyecto, pero en proyectos, o sea, en espacios de agroecología o asociaciones vecinales o cosas así, me llaman casi semanalmente para hablar de este tema. De hecho, la exposición hemos sido muy
para bien, la hemos hecho muy contundente, con mucha información y muchas fotos, pero claro, requiere un esfuerzo logístico para una institución cultural, ¿no? Que, o sea, un ayuntamiento y una institución puede poder llevarla, pero quizá un barrio o una asociación de vecinos no puede. Entonces estamos haciendo una traducción de expo más reducida en la calle, acompañada de talleres y de charlas, como para generar ese debate y esa sensibilización más allá de los circuitos fotográficos. Con el tema de los medios de comunicación, apenas estoy empezando a traducir esto en ediciones, tú lo sabes perfectamente, o sea, como que intentar segmentar y romper todo este trabajo para intentar hacérselo atractivo a los medios. Ya hicimos un intento cuando inauguramos la exposición en Madrid en julio, y el primer feedback que he tenido de medios nacionales, en el caso concreto de por qué era junio-julio, era: en verano damos noticias buenas, no queremos dar noticias malas, ¿vale? Porque cuando compras el semanal del periódico en la playa, no quieres que te amarguen la playa, lo que quieres es que te cuenten lo bonito que está, no sé, la Toscana italiana, ¿no? Entonces ahora vamos a intentar hacer un segundo intento, y a mí lo que me gustaría es encontrar algún partner, algún aliado para esta página web que haya una distribución. Yo me fijo siempre mucho también tengo otro referente como es Matt Black con lo de Geography of Poverty, que hizo ese mapa de la pobreza con la NSBC. Bueno, que algún medio, digamos, se implicara en la construcción de esta web para que formara parte como proyecto del medio, sería maravilloso, por el músculo que tienen los medios para distribuir esto. Pero a día de hoy todavía no ha saltado a los medios de comunicación. Está funcionando muy bien en lo que es a pie de calle, y yo estoy súper feliz porque creo que es el lugar donde hay que hacer ese debate. Y en los espacios fotográficos también genera mucho interés, pero todavía el de los medios estamos ahí. Quizás necesito un consejo de edición, Cariana. Claro, aquí hay una cantidad de intereses, y luego, por ejemplo, una exposición un poco incómoda, porque hablando mal recibe hostias mucha gente. Entonces, no sé si el político de turno le apetece hacerse la foto de la expo, o el medio que tiene financiación del banco que no sé qué, ¿sabes? O sea, exactamente. 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 Bueno, está claro que esto genera mucho debate, mucho intercambio. Yo os animo a que lo continuéis en la pausa, en el chill 1, en el chill 2, y volvemos a la 1 con la conferencia de Ángela Berlinde. Muchísimas gracias, Santi.